muchísimo gusto saludarles aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy pueden ver que tenemos a un súper invitado. Pepe Gutiérrez nos está acompañando el día de hoy con un tema acerca de lo que es la prevención del suicidio. Se llama Hablemos del suicidio y posibilidades de prevención. Hola Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Claudia. Muy bien y te agradezco mucho la invitación. Y aquí estamos con mucho gusto para hablar de este tema, pues tan significativo e importante, ¿no? Tan necesario. Y gracias Pepe, de verdad, por acudir a este llamado y apoyar a Converso. Y pues como siempre comenzamos con un poema alusivo al tema de hoy. Y bueno, vamos a hablar de Alfonsina Storni. Se llama Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas. Tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. Oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides, gracias a un encargo, y él llama nuevamente por teléfono, le dices, no insistas, que he salido. Y pues con este poema de Alfonsina Storni comenzamos este tema tan interesante, Pepe, y que nos trae, pues primero presentarte porque pues tienes un largo currículum, pero como siempre en Converso, hacemos de manera cálida esta presentación y voy a presentarte como si fueras tú. Mi querida familia, mis amigas y amigos, mis colegas, mis exalumnos y muchas y muchos de mis compañeros de luchas sociales me llaman Pepe. Con ellas y ellos he aprendido mil cosas. He trabajado y disfrutado intensamente cada uno de los momentos de la vida. En buena hora me crucé con la más versátil de las disciplinas, la psicología. En la práctica profesional conjugada al trabajo ciudadano, en los campos de salud, de la educación, del trabajo, de la seguridad ciudadana, de la movilidad ciudadana, del amor, entre otros, me han permitido preocuparme y ocuparme, angustiarme y gozar, aportar y seguir aprendiendo. Doy gracias a mi Señor y a la vida y espero seguir pensando y trabajando. Hay tantas cosas que hacer y tantas personas que requieren nuestra solidaridad. La vida no perdona la cobardía, la tibieza y la timidez. La vida tampoco perdona el rencor, la amargura y el mal humor. Con un abrazo fraternal, Pepe Gutiérrez, aprendiz de psicólogo y ciudadano enamorado de la vida. Ese es Pepe Gutiérrez. Y pues gracias, Pepe, de verdad por estar aquí. Vamos entrando un poquito en este tema. Estamos en el mes de la prevención del suicidio y pues entrando a esta situación quisiéramos un poquito que nos abordaras primero la temática de qué serían estos factores de riesgo que pueden influir, ¿no? Para hablar de esta situación del suicidio. Mira, pues para empezar, yo diría que el acto suicida es un acto muy complicado de comprender y entender. Generalmente, desde una visión tanto limitada, a veces le damos una explicación unicausal. Por ejemplo, se dice, un joven se suicidó porque la novia lo dejó, o una persona se suicidó porque perdió el trabajo. Entonces, le damos una explicación, un solo factor para que ese comportamiento suicida se presente. Cuando la verdad es que el comportamiento suicida es un
acto una situación muy compleja, es multicausal, o sea, donde se presentan situaciones pasadas del sujeto, presentes e inclusive las expectativas que tiene al futuro, donde puede ser que las vea muy complicadas, muy negras. Y entonces hay factores que pueden ser que precipiten un acto suicida, como pudiera ser la pérdida del empleo, el desarrollo de una discapacidad, el conocimiento de un diagnóstico de una enfermedad terminal, puede ser una pelea con los papás, puede ser una reprobación en la escuela, un mal de amores, entre otros factores, ¿no? Pero antes de eso, bueno, generalmente van a estar presentes la falta de claridad de un proyecto de vida, una baja autoestima, tolerancia a la frustración. De hecho, muchas veces se habla del suicidio y se piensa que la persona se suicidó porque está deprimida. No todas las personas que están deprimidas se suicidan, ni todos los suicidios, ni todas las personas suicidas previamente estuvieron deprimidas. Por ejemplo, puede ser situaciones donde una persona que podríamos decir estaba funcionando más o menos de una manera adecuada, pero a lo mejor se embriagó y a lo mejor se presentó una situación en donde hubo mucho enojo y entonces ante un problema de falta de control de impulsos, la persona se molestó tanto que decide terminar su vida. Entonces, lo que te quiero dar a entender es, bueno, pues que es un comportamiento muy complejo, que la situación puede variar de una persona a otra, eh, que se conjuntan diversos factores. Por ejemplo, a nivel internacional y a nivel nacional, ya advertíamos que, por ejemplo, esta crisis de la pandemia, COVID-19, podría ser un elemento importante para que se incrementara el número de suicidios en nuestro país. Ahora bien, cuando hablamos de la pandemia, pues tendríamos que hablar de diversos elementos que se presentan, porque no nomás es como la incertidumbre de si me contagio y si me llego a morir o de que estoy aislado. Por ejemplo, muchas veces se hablaba de que el aislamiento social preventivo, el quédate en casa, pues podría contribuir o contribuyó a que una persona se suicide. Pero lo cierto es que a lo mejor lo que no se considera es que en esta crisis de la pandemia, bueno, pues a lo mejor el ingreso familiar bajó y con ello la cuestión de las angustias económicas para cumplir las necesidades, para cubrir las necesidades de la familia, como también puede ser la pérdida de un ser querido, o el contagio propio que le generó el desarrollo de la enfermedad con secuelas, ¿no? Entonces, son muchos factores. Y mira, déjame decirte, porque creo que esto es muy importante, de cuál fue el comportamiento en el año 2020 del suicidio en México, ¿no? Mira, aquí a nivel nacional, en esta gráfica, vamos a ver que, por ejemplo, en el año 2010 se presentaron 5,012 casos. Si tú ves el suicidio en nuestro país, por ejemplo, para el 2011 aumentó un 14%, pero luego disminuyó, luego volvió a subir, subió, luego ya no, aumentó, pero ya no en la misma proporción de como se estaban presentando antes, luego bajó y luego volvió a subir un poco más, pero si comparamos el número de casos de suicidio del 2011, que fueron 5,718, con el año 2020, que fueron 7,893, podemos decir que en general el suicidio en nuestro país en los últimos 10 años aumentó un 38%, ¿no? Esto es muy importante entender, pues, porque aquí si te fijas en esta gráfica, en el año 2020, que fue el año de la pandemia, todavía la estamos viviendo, pero pues en el año 2020 no conocíamos la enfermedad, no conocíamos todas las implicaciones, y en ese año pues aumentó, fue el año en que más aumentó el suicidio de los años previos, ¿no?
También este dato nos habla de algo muy interesante y que hay que considerar, por ejemplo, en la prevención. Si te fijas, el número de hombres se suicida más, los hombres se suicidan más que las mujeres. En general, en los últimos 10 años, en los últimos años, se suicidaron 56.627 hombres, cuando a mujeres se suicidaron 13.148, ¿no? Entonces, esto nos habla de elementos muy interesantes que hay que considerar. Por ejemplo, las llamadas a los servicios de intervención en crisis generalmente son 4 mujeres por un hombre. Entonces, lo que muchas veces los hombres critican a las mujeres de que son unas chismosas, que porque platican las cosas con sus amigas, resulta que esa disposición y esa, ¿por qué no decirlo?, esa habilidad de comunicar sus estados de ánimo, sus cuestiones emocionales con las amigas o con las gentes que le tiene confianza, se viene a convertir en un factor protector, a diferencia del hombre. Porque si bien hablan 4 mujeres por un hombre al servicio de intervención en crisis, resulta que se suicidaban 4 hombres por una mujer. Y en el último año subió todavía mayor medida el número de hombres que se suicidaban con respecto a una mujer, ¿no? Si vamos en nuestro caso en el estado de Jalisco, eh, fíjate que el estado de Jalisco está más alto el crecimiento que al nivel del promedio nacional. Para el año 2011 hubo 453 suicidios, para el año 2020 hubo 655 suicidios. Quiere decir que en los últimos 10 años aumentó un 44%, ¿sí? Y en ese sentido, igual hubo mayor número de hombres, 4.842, frente a mujeres, 1.174 suicidios, ¿no? Esto yo entiendo que nos debe preocupar la cuestión del suicidio en todos los sectores poblacionales, pero de acuerdo a las estadísticas, tendríamos que intensificar el trabajo para prevenir el suicidio, te digo, repito, en todos los sectores poblacionales, pero haciendo énfasis en los hombres. Lamentablemente en nuestra cultura los hombres se nos promueve una visión de que el hombre no debe llorar, el hombre debe ser duro, el hombre debe resistir, es el hombre de la casa, pero el hombre no es insensible, el hombre siente, a pesar de que luego hay algunos hombres o muchos hombres pareciera como que son inamovibles, insensibles, pero el hombre siente, el hombre se entristece, se deprime, pero también lo que sucede comúnmente es que el hombre no platica y entonces se queda con eso y finalmente es el que termina suicidándose más, ¿no? Entonces, estas estadísticas son muy interesantes, como también, fíjate, aquí tenemos algunos datos, porque por ejemplo, me voy a ir, el número de suicidios en personas de 15 a 34 años. En el año, el SALME, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, reportó que en México en el año 2020, de 7.896 casos de suicidio, 4.060, que representa el 51.4%, fueron personas jóvenes de 15 a 34 años. Esto es algo que nos debe poner a pensar por qué gente joven que tiene toda una vida por delante, que se supone que está en plenitud física, ¿por qué se nos está suicidando más, no? Entonces son situaciones que sí nos debe llevar a pensar, porque un problema muy importante en el caso de la prevención es que pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que a nuestros seres queridos no les va a pasar, y entonces los problemas nos sorprenden porque resulta que sí nos pasa con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de la escuela o del trabajo, ¿no? Claro que sí. Pepe, qué interesante que nos muestres este panorama, porque yo creo que en esta visión, con esta perspectiva de género, sí vemos cómo existe en los varones esta situación de, a veces hasta de competitividad, de exponerse a situaciones de riesgo, ¿no? Los famosos arrancones, mayores accidentes automovilísticos. Vemos también, por ejemplo, cuando se habla de estos problemas de salud,
cómo son los que de pronto presentan también algunos infartos fulminantes, ¿no? Y que es por toda esta visión en donde también culturalmente, como bien lo comentas, se ha restringido la parte en donde el hombre pueda expresar emocionalmente lo que está sintiendo, ¿sí? Y creo que en ese sentido también vamos a ir viendo, me imagino ahorita en el desarrollo, cómo hombres y mujeres tenemos distintas formas también cuando ya se habla del intento suicida, ¿no? De presentar esta situación de diferente forma y que también tiene que ver con esta cuestión cultural. Pero bueno, un poco hablando de esta preocupación, precisamente como señalas, en la juventud, ¿cómo podemos ir detectando? Por ejemplo, a nivel del entorno familiar, muchas madres y padres también ven este programa, este converso, y creo que es importante que se den cuenta cuáles serían algunas señales de alerta. Hablamos desde esta ideación suicida, que nos pudieras un poquito ampliar esta temática. Ok, mira, Claudia, yo quisiera, antes de entrar a esto, que nos pongan en alerta para tomar medidas que no vaya a que no vayamos a implementar para que se nos suicide un hermano, un hijo, un padre, un amigo, un compañero. Déjame decirte que antes de eso, que lamentablemente en nuestro país no se impulsa. De hecho, nuestra postura es que en México los servicios de salud mental son insuficientes, son de baja calidad, muchos de ellos no son congruentes éticamente y son excluyentes. Generalmente los servicios de salud mental no están diseñados para personas, por ejemplo, sordas. Por ejemplo, ¿cuántos especialistas en salud mental tenemos que manejen la lengua de señas mexicana y que manejen la cultura de la persona sorda, por ejemplo, ¿no? La pregunta sería si en las instituciones tenemos muebles adecuados, por ejemplo, para gente pequeña, porque tiene una serie de implicaciones que sería muy largo mencionar, pero a veces a la gente pequeña se le improvisan banquitos para niños cuando ahí la dignidad de la persona implica que le demos su lugar y que tenemos que tener pensados las instalaciones, los espacios para gente pequeña, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos el CESEPCO, que es el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad, y tenemos muebles, sillones para asesoría psicológica de gente pequeña. Déjame decirte que inclusive no te imaginas el problema que fue que nos los elaboraran. En una fábrica de muebles ya los teníamos pagados y a la semana nos habló la dependiente y nos decía que había problemas, que probablemente no nos los iban a poder hacer. Dijimos, ¿por qué? Pues resulta que el tapicero, el que hacía los muebles, decía, es que esas medidas están mal. Dice, no, no es que estén mal, así las queremos porque está pensado para gente pequeña. Para no hacerte la larga, nos dijeron, vengan por su dinero porque así no se los vamos a hacer. Entonces, yo pregunto si en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, tiene muebles para gente pequeña, por ejemplo. Y hay otros ejemplos, ¿no? Cuando hablo de los servicios de salud mental, no hablo nada más de los servicios de atención psicológica o psicoterapia. Hay otros servicios que lamentablemente pareciera que no existen en nuestro país, que es los de prevención y sobre todo los de promoción de la salud mental. Que también inclusive estoy mal al decir promoción de la salud mental, porque si nosotros hablamos de salud mental, estamos dicotomizando la salud. La salud es integral y los problemas físicos afectan lo psicológico y lo psicológico influye en las cuestiones físicas, van de la mano, ¿sí? Y en nuestro país, a pesar de que la Secretaría de Salud y a pesar de que la misma Organización Mundial de la Salud hablan del estado de bienestar de una manera integral de la salud, lo cierto es que está dicotomizada y el sistema sanitario en México está orientado a la salud física. Por eso es que en México, lamentablemente, a nivel de la Secretaría de Salud Federal, del estatal, a nivel del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, etcétera, difícilmente hay acciones educativas para mejorar la autoestima,
para desarrollar habilidades sociales, para que la persona evalúe y reoriente su proyecto integral de vida, para que desarrolle su creatividad, para que desarrolle la resiliencia en este momento que estamos viviendo. Hay muchísimos problemas, muchísimas adversidades y que entonces tendríamos que desarrollar esa capacidad para salir adelante a pesar de las adversidades y fortalecidos, ¿no? Entonces, en un primer momento, lamentablemente, nuestro país pareciera que estamos en cero, en cuestiones previas a la situación suicida, ¿no? Si nosotros le apostáramos a la promoción de la salud, te aseguro que bajarían problemas de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, trastornos sexuales y muchos otros más. Y por supuesto, bajaría el número de suicidios en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es mucho antes. Inclusive tenemos que reconocer que nuestro país, y bueno, es generalizado, no más en nuestro país, pero una persona simplemente con el hecho de tener una relación sexual puede convertirse en padre o madre de familia, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿quién capacita, quién orienta a una persona para que se convierta en un buen padre o en una buena madre? Que acompañe a sus hijos y que sea un colaborador para el desarrollo integral de los hijos. Las escuelas de padres en la Secretaría de Educación son contados con los dedos de las manos, son inconsistentes, no están muy sistematizados, y entonces aquí ya empieza ese problema, ¿no? Ahora, en cuestión de ya la vida nos come en la vida cotidiana, y lo que no sabemos es que también podemos detectar lo que son los signos de ideación suicida, que eso es muy importante, porque, por ejemplo, cuando vemos que un familiar o un amigo se aísla, que dejó de convivir, dejó de ir a fiestas, dejó de ir a la escuela, ya no quiere ir a trabajar, que se encierra en su cuarto todo el día, que ya no quiere comer, que inclusive empieza a hablar de la muerte, empieza a preguntar cuáles son los mejores métodos para morirse, para suicidarse. Cuando encontramos armas o cuando encontramos algún medicamento que no tenía por qué estar en su contexto, ¿sí? Nos debe preocupar. Cuando la persona, por ejemplo, empieza a regalar objetos que sabíamos que tenían mucho significado para esa persona, por ejemplo, muñecos o fotografías, o a veces empiezan a escribir que tienen ganas de morirse, que ya no le encuentran sentido a la vida. El problema es que muchas veces negamos o minimizamos eso, ¿sí? Cuando claramente lo que nos está diciendo la persona es ayuda, auxilio, me siento muy mal y en un momento determinado puedo llegar a un acto suicida, ¿no? Inclusive, lamentablemente, lo que sucede es que la familia piensa que es temporal, que va a pasar y que no hay que hacer nada, ¿no? Lo mismo tenemos un problema en el caso del personal de salud. Más o menos algunos estudios nos demuestran que personas que se suicidaron en los últimos 6 meses habían pasado por manos de profesionales de la salud, empezando por el médico, ¿sí? Y los médicos muchas veces no alcanzaron a detectar ese estado emocional, esas ideaciones suicidas, y entonces no hacen nada, ¿no? Ni ponen alerta, no les avisan a los familiares, no orientan a la persona, no la motivan para que vaya a recibir ayuda profesional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La persona se va y resulta que esa persona cometió un suicidio, ¿no? O sea, se mató, ¿no? O también cuando una persona ya ha intentado suicidarse previamente, nosotros tenemos que estar vigilando, acompañando, hacer un acompañamiento de calidad. A veces en ese mismo proceso cometemos errores, como por ejemplo, no, hay otras personas que están en peor situación que la tuya. No, estás exagerando. Cuando entonces ahí lo que estamos haciendo es culpabilizando a la persona y entonces le estamos agregando otras piedritas al peso que ya trae esa persona, ¿no? Son errores muy comunes
que suceden en la vida cotidiana, pero que lamentablemente pues no nos preparan para eso, ¿no? Yo sostengo que en cualquier familia, así como de alguna manera conocemos algunos primeros auxilios, por ejemplo, una cortada, o a tomar la temperatura, o a medir algunos otros signos vitales, también debíamos en cualquier casa, en cualquier centro laboral, en cualquier escuela, debíamos estar preparados para los primeros auxilios psicológicos. Y no pasa eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que el suicidio se nos ha venido incrementando. Lo que no entendemos es que hoy más que nunca hay una serie de condiciones sociales que favorecen no solo los problemas psicológicos, sino el que se presente el suicidio, ¿no? Claro. Fíjate, Pepe, cómo hay algunos elementos de estos que acabas de comentar. Yo, por ejemplo, en el ámbito familiar, cuando trabajo con mamás y papás, empezamos a observar conductas, como bien lo decías, de aislamiento social. Yo le llamo las 4 A's, que es abulia, falta de voluntad para hacer las cosas, apatía, que es desinterés por hacer las cosas, anedonia, falta de disfrute por la vida, ¿no? Cómo se vuelven sucesos las cosas que pasan como si fuera lo mismo un lunes, un sábado, un domingo. Y dentro de estas 4 A's vamos notando estas conductas precisamente que son esos primeros auxilios de los que acabas de comentar, psicológicos, que se me hace muy interesante estar alerta en este sentido, detectar estas señales, esos pensamientos de minusvalía, esa parte también que señalas de ideación suicida, ¿no? Escuchar las pláticas, las conversaciones que tienen, incluso también ahora también esta conexión que se tiene con las redes sociales. Vemos cada vez más en jóvenes y en adolescentes estos programas, a veces de videos, de videojuegos, que también van hablando acerca de esta fomento respecto a lo que sería la ideación suicida, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, hay inclusive un problema que se está generando, es el bullying en las escuelas, el Ujú. ciberbullying, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo en las redes sociales una persona, si tú quieres, a lo mejor, pues se expresó inadecuadamente o reporta una conducta que otras personas lo ven como cuestionables, y entonces en el anonimato de las redes o en la facilidad que está agredir a una persona en las redes, empiezan una campaña de destrucción de la persona. Llega un momento que esa persona, obviamente, si tiene baja autoestima, si no tiene criticidad, se siente apabullada y en muchas ocasiones han cometido actos suicidas, ¿no? Lo mismo hay en redes sociales, los famosos retos, ¿no? Retos en donde las personas los invitan y los instigan a que presenten conductas que pueden ser autodestructivas, ¿no? A lo mejor no tenía la intención de suicidarse, pero ya el hecho de desarrollar una conducta riesgosa, pues puede llevarlo a que se mate, ¿no? Esa persona. Entonces, yo sostengo que hoy las condiciones de vida, las condiciones socioculturales en las que nos encontramos, sobre todo con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, hoy definitivamente no podemos seguir promoviendo que nuestros hijos sean ingenuos. Muchos padres de familia todavía quisieran que sus hijos fueran buenos niños, buenas niñas, obedientes, que fueran ingenuos, o le llaman, no recuerdo la palabra ahorita, pero que sean como, pues sí, buenas personas, ¿no? O sea, que no piensen mal, ¿no? Cuando hoy, si no educamos a los hijos a que sean críticos, a que sean suspicaces, se los van a bailar, ¿sí? De una forma u otra, ¿no? Entonces, tenemos que promover, claro, los papás muchas veces le tienen miedo
porque si promovemos la criticidad de los hijos, entonces a ti mismo como padre de familia te pueden cuestionar, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde entra el que también los padres de familia no pueden ni deben seguir educando a los hijos como los educaron a ellos hace 30, 40, 50 años. Tienen que contextualizarse de acuerdo al momento que están viviendo sus hijos y sus hijas, ¿sí? E inclusive haciendo énfasis en lo que hablabas de la perspectiva de género, ¿sí? Por ejemplo, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Tierra de Padrotes. Este libro, que fue escrito por una antropóloga, es un estudio que se desarrolló en el estado de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala es reconocido como un estado expulsor de padrotes, ¿sí? Y cómo desde niños se va promoviendo que el niño golpea a las mujeres, inclusive se les promueve una visión de que puede vender a la mujer, ¿no? Y viene una metodología, ¿no? Y lo que hacen es escoger niñas jovencitas, pobres, ingenuas, incultas, ¿sí? Y vienen una serie de promesas del sujeto y para que finalmente la arranquen del seno familiar, se la lleven a otros lugares con una actitud perversa del sujeto, en donde previamente le pidieron a la chica que lo llevara a la casa, a su casa, para conocer a sus padres, a sus hermanos, y después le dicen que si se va de donde la tienen, donde la están vendiendo sexualmente, van a matar a la familia, ¿no? Por supuesto que la chica no se va. Entonces, ante ese panorama, pues algunas chicas pueden caer en una situación suicida. Claro. Entonces, aquí por eso yo digo que en estas cuestiones tiene que haber suspicacia, criticidad, porque hay mucha gente gandalla, mucha gente perversa, ¿sí? Que si caemos en sus rollos, ¿sí? En forma ingenua, ¿sí? Pues van a ser y pabilo, y ya deprimidos, cuando sentimos que ya no tiene sentido la vida, podemos caer en un acto suicida, ¿no? Creo que también algunos de estos factores de los que comentas durante la pandemia, por ejemplo, como hemos visto que para los niños, niñas y adolescentes era muy importante la escuela como una forma de liberación, como una forma también los que viven, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿no? De sentir que están en un espacio más seguro o incluso también hemos visto cómo en los adolescentes que tienen orientaciones sexuales en relación a la homosexualidad, por ejemplo, tienen que callarse y mantenerse en el confinamiento cuando antes podían salir y exteriorizar muchos de estos sentimientos y emociones que tienen. Entonces, la pandemia también nos ha venido a cambiar nuestras estructuras de vida. Estas redes sociales, pues ahora resulta que los familiares más próximos somos el sostén en ese sentido. ¿Por qué? Porque también ha habido este aislamiento que ha generado o que ha incrementado inclusive adicciones en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, ¿verdad? Mira, pero también, por eso te decía que en general yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero también hemos detectado casos de niños que la situación escolar era muy adversa. Los compañeros lo agredían, tenían maestros muy agresivos, muy autoritarios, que los intimidaban. Se viene la pandemia y entonces, por supuesto, que prefieren estar en casa para no estar en un ambiente agresivo en esa situación, ¿no? Entonces, están en casa y se sienten podemos Más decir, seguros. más seguros, ¿no? Entonces, hay casos que se han presentado así, aunque por otro, lo que tú dices, yo le agregaría, por ejemplo, como no nomás es convivir con los amigos, sino hemos visto estadísticas como el número de llamadas por violencia familiar se incrementó significativamente en el país, porque la mamá, que aquí luego los hombres muchas veces se han mantenido al margen de la crianza de los hijos, entonces la mamá es la que no dejó de trabajar porque no tenía con quién dejar a los hijos, y entonces la mamá, que tenía que hacer actividades domésticas o que tenía que todavía trabajar o que eso por el estilo, resulta que ahora los hijos están ahí, están corriendo, gritando como cualquier niño,
y eso estresa a la madre o estresa al padre, y resulta que en esa situación del confinamiento también se incrementó el número de casos de maltrato a los niños o a los menores de edad, a los jóvenes, a los adolescentes sobre todo, ¿no? Claro, y sobre todo, como dices, ¿no? Que precisamente hablando de esta cuestión cultural, cómo hay una sobresaturación hacia la mujer que está afectando profundamente su salud mental, cómo llegan con todas estas emociones desbordadas al tener que cubrir a veces la parte laboral desde casa, estar al pendiente como supervisoras de los hijos, atender las cuestiones del hogar. Sí es una fuente importante de estrés que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para también notar cómo esta prevención en el suicidio tiene mucho que ver con la violencia también intrafamiliar, con las adicciones y con muchas otras cosas que también se han incrementado durante la pandemia. Pepe, pues platícanos un poco, cómo hablando de todos estos factores de riesgo que nos hablabas de esta ideación suicida, ¿cómo podemos distinguirla cuando ya se convierte en un intento suicida? ¿Cómo, cuáles son esas alarmas que tenemos que estar al pendiente para detectarlas? Sí, mira, primero hay que considerar que hay situaciones que puede vivir una persona que ya se convierte en un factor de riesgo para un acto suicida, ¿no? Por ejemplo, el que le comuniquen de una enfermedad terminal, ¿sí? Entonces muchas personas tienen tal angustia y a veces en una actitud de no querer ser una carga para su familia, dicen, si ya voy a estar en cama, va a implicar gastos, nadie me va a querer cuidar, etcétera, mejor me quito la vida, ¿no? O una discapacidad, ¿sí? También, por ejemplo, en nuestro país fue notable, ahora por ejemplo, en el marco de la pandemia, cómo muchas personas, por ejemplo, emprendedoras, que habían puesto un pequeño negocio o un negocio mediano, tuvieron que cerrar. Todavía algunos negocios, hasta la fecha, inestabilidad de su actividad laboral, ¿sí? Y entonces eso implicó una baja de los ingresos, ¿sí? Que también se convierten en un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, yo aquí hablaría de riesgos macrosociales o sociales en los que de alguna manera se puede favorecer el suicidio, ¿no? O también hay otras cuestiones que lamentablemente están pasando. Claudia, si te fijas en los últimos 15 días, cuánta desgracia en desastres naturales nos ha estado sucediendo. Desbordamiento de ríos, inundaciones de ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tula Hidalgo, el centro de la ciudad totalmente anegado, inundado, ¿no? Donde entonces las familias perdieron casa, perdieron el negocio, perdieron sus pertenencias, inclusive algún familiar desapareció. Todo eso genera una inestabilidad emocional y donde sienten que no van a poder salir adelante. Ahí también, por eso decía de la importancia de que el sistema de salud tuviera programas de promoción de la salud mental para promover la resiliencia. Yo he escuchado a nuestras autoridades, incluyendo a nuestro presidente, que hablan de que los mexicanos sabemos salir adelante. Es que la resiliencia no es nada más por decir yo voy a salir adelante, es el desarrollo de habilidades, es el desarrollo de actitudes para poder, si enfrentas una situación de adversidad, cómo remontarla, ¿no? De hecho, lo que hemos encontrado en algunos estudios de la psicología positiva, por ejemplo, hay un caso que hasta puede sonar así como medio perverso, ¿no? Dice que un buen padre es aquel que es capaz de diseñar situaciones adversas moderadas a las que se enfrenten sus hijos para generarles salud mental, ¿sí? En cristiano, ¿no? Porque muchos de las personas que nos puedan ver a lo mejor no les va a caer mucho el 20, ¿no? Un buen padre, si va a pasar el hijo, un buen padre puede ser que le meta el pie para que se caiga el hijo, ¿sí? El problema es que muchas veces cuando los hijos se caen, muchas veces caemos en dos posturas antagónicas. Una es agresiva, donde entonces el padre le dice al hijo,
Y por ejemplo, sobre todo a los hombres, ¿no? A las niñas generalmente no es tanto así, así sí hay, pero no igual, ¿no? Al hijo que se cae le dicen, ah, qué tonto eres, no te fijas por dónde vas, eres un estúpido, levántate, no llores, ¿sí? Entonces, eso no favorece. Lo otro es la sobreprotección, donde el hijo se cayó y entonces los papás, el papá o la mamá, van, lo levantan y, ya, y mi hijo, y te lo abrazan, ¿no? Cuando el hijo tiene que aprender a levantarse por él, ¿sí? Claro. Entonces, el papá, si el hijo aquí no se cayó, el papá le puso el pie para que se cayera, ¿no? Si el papá hizo eso, la lógica sería decirle al hijo, hijo, yo sé que tú puedes, échale ganas, levántate, ¿no? Y ya que se levantó, ya ves que sí se puede, tú eres una persona que sí puede hacer las cosas, te caíste, pero te levantaste, ¿no? En concreto es como aquello que dicen los japoneses, ¿no? Si te caes 7 veces, levántate 8, ¿sí? Entonces, eso implica un tipo de educación para la resiliencia en los hijos, ¿no? Entonces, son situaciones que lamentablemente no se promueven y que entonces, a pesar de que hay tanta investigación en psicología, yo sostengo que lamentablemente nuestras autoridades y legisladores, como no conocen esto, no lo han sabido incorporar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿sí? Y eso es triste, porque entonces ahí están esos recursos y no los conocen y no los incorporan en beneficio de las y los ciudadanos, ¿no? Oye, Pepe, y un poco, bueno, ya cerrando este tema, que te agradecemos todo este panorama, creo que es importante, como mencionas, desde la perspectiva de la salud mental, hacer esta promoción de la salud mental, de programas respecto a la prevención del suicidio. Es impresionante cómo todavía a algunas personas les cuesta trabajo hablar de estas temáticas, por eso hablemos del suicidio, es importante mencionarlo. A veces hay mitos en torno a este tema respecto a que si se habla acerca del suicidio, se está promoviendo el suicidio cuando sucede al contrario. Necesitamos hablar de esto, de la ansiedad que puede ir disminuyendo inclusive al momento de explicar y de hablar cuáles son estos riesgos que se están teniendo y cómo prevenir algunos factores importantes. Entonces, pues si nos dejas como una propuesta educativa, unos 3 ejes importantes a tomar en cuenta, ¿qué sería para ti respecto a la prevención del suicidio? Mira, yo creo que una primer propuesta que a mí me parece que es central y lo hemos planteado al gobierno federal, tanto al presidente como al secretario de Educación, hemos planteado que en nuestro país debía generarse políticas públicas, programas y acciones para la capacitación y actualización de los padres de familia, ¿sí? Inclusive, lo que estamos proponiendo es que pudiera, para favorecer esto, que fuera multimodal. Algunas cosas pueden ser presenciales, otras pueden ser virtuales, otras pueden ser por televisión, por ejemplo. Y además, se ha planteado la idea de que a lo mejor se llegara a un acuerdo con los empresarios para que al menos unas 2 horas al mes dentro de la jornada laboral se las puedan brindar a los trabajadores con el compromiso de que van a participar en esos programas de capacitación y actualización de padres de familia, ¿no? Hay tantísimas cosas que tenemos que aprender los padres de familia para poder hacer ese acompañamiento y esa educación integral a los hijos, ¿no? Por supuesto que también las personas en lo individual, ¿sí? Tendríamos, yo creo, que desarrollar la visión de que tenemos que aprender día con día cómo autocuidarnos, ¿no? Desde el buen dormir, cómo alimentarnos adecuadamente, cómo mejorar nuestra autoestima, cómo desarrollar nuestras habilidades sociales, la inteligencia emocional, ¿sí? Son elementos bien importantes que hay que hacer los propios, ¿no? Otro es, y creo que ese es importantísimo, lamentablemente, yo ya mencionaba que los servicios públicos de salud mental, federales, estatales y municipales, son raquíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que no está incorporado los servicios de salud mental
al sistema de salud en México. Están como lunares, ¿sí? Por ejemplo, en México ahora con lo de la pandemia, se contrató más de 100,000 médicos y enfermeras. Y los servicios de salud mental de apoyo a personas con depresión o con ideación suicida, se dejó a profesionales de la salud mental voluntarios, ¿sí? Te lo digo porque nosotros, a través de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, hemos estado brindando esos apoyos telefónicos o virtuales de forma gratuita. Pero esto no debía ser así, debía fortalecerse los servicios de salud mental. No es posible que en México, si una persona, por ejemplo, si en este momento una persona está muy deprimida o inclusive tiene ideación suicida, sí hay un servicio de intervención en crisis que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, que sería importante que inclusive las personas tengan memorizado hasta los teléfonos, ¿no? Las personas pueden llamar al 075 o al 33 38 33 38 38, ¿sí? Y pueden recibir un apoyo de profesionales de la salud mental para tratar de contener su situación emocional, ¿no? De ahí puede ser que la persona se canalice para atención psicoterapéutica o asesoría psicológica, ¿sí? Lamentablemente, en el IMSS, en el ISSSTE, en el INSABI ni siquiera, no existe ese apoyo. Existía antes en el Seguro Popular, en el INSABI no existe. En el caso de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, ¿no? Si una persona tuviera la posibilidad de tener la atención psicoterapéutica hoy, la siguiente cita va a ser a los 3, 4, 5, 6 meses, ¿sí? Eso por supuesto que no sirve, ¿sí? Entonces, ahí estamos dejando a la gente una de dos, o que no se atienda o dos, que lo pague en lo particular. Pero mira, con datos, se ha detectado que, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, 1 de cada 10 tiene acceso a servicios de salud. Y ese 1 de cada 10 ni siquiera tiene acceso a servicios de salud mental. Entonces, los trabajadores agrícolas, como si no existieran los servicios de salud mental. Los trabajadores de la industria de la construcción, 4 de cada 10 tienen acceso a servicios de salud. Habría que preguntarnos cuántos tienen acceso a servicios de salud mental. Esto entonces implica que los ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que se invierta más en servicios de salud mental, ¿sí? Actualmente en el país se invierte el 2% del gasto en salud a los servicios de salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que se invierta cuando menos el 5% del gasto en salud a servicios de salud mental. En nuestro estado de Jalisco se invierte el 1.20% del gasto en salud a servicios de salud mental. Por eso, los servicios de salud mental, sea de prevención, sea de promoción, sea de prevención de los trastornos psicológicos, de la ideación suicida, o sea de la atención, pues es casi nula. Y el caso de los programas de promoción de la salud mental está en cero, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros manifestemos a las autoridades, a los legisladores, esta exigencia para contar con servicios de salud mental de calidad, suficientes e incluyentes. Y que además valoremos esta visión, ¿no? Como los privilegios muchas veces afectan también a la población, cómo vemos todas estas comunidades desprotegidas que nos acabas de comentar y cómo es importante la inclusión, como bien señalas, para los servicios de salud mental de todas las personas. Y bueno, pues un poquito ya para cerrar, ¿cuál es ese impacto, por ejemplo, después de que hay un suicidio en la familia, ese impacto, cómo se viven estas como olas a veces de violencia, de agresión dentro del sistema de familia, del silencio, ¿no? Del permanecer en silencio, de los secretos familiares? ¿Cómo impacta un suicidio a nivel familia y cuál sería como el abordaje que nos recomiendas que se pudiera realizar? Ok, mira, de entrada, en un primer momento, sobre todo familias de sectores un poco más pudientes, ¿sí? En muchos casos, lo que tratan es de negar el que un familiar, un hijo, por ejemplo, se suicidó.
Entonces, con el apoyo de algún médico de la familia, lo que muchas veces hacen es que el acta de defunción, la parte médica del que murió la persona, lo enmascaran, ¿sí? Lo enmascaran de que murió por otra causa, no porque se suicidó. Entonces ahí ya nos genera un subregistro, ¿no? Precisamente porque está el estigma de cómo vamos a reconocer que un familiar nuestro se suicidó. El suicidio le puede suceder a cualquier persona, pobre o rica, profesionistas, psicólogos inclusive. Puede sucederle de sectoras con alto nivel de escolaridad o bajo nivel de escolaridad, de una colonia o de otra, o de una población u otra, ¿no? Fíjate, inclusive, déjame decirte que algo que es sorprendente y que habla un poquito de la cuestión que comentábamos de lo complejo que es entender esto, así como en algunas entidades del país se incrementó el caso de suicidios, paradójicamente en otros estados, por ejemplo, el estado de Guerrero, que es un estado pobre, que es un estado crítico, por ejemplo, la situación de violencia en Guerrero es terrible, ¿sí? Pero ahí bajó el número de suicidios de una manera significativa, en más de 40%, ¿sí? Entonces, es muy complejo, ¿no? En el caso de la familia, cuando un familiar se ha suicidado, ¿sí? Como tú bien lo decías, muchas veces no se habla de eso o se niega eso, ¿sí? Y entonces viene la culpa, viene esa situación de tristeza, de depresión, ¿sí? De que no supieron cómo ayudarlo, de que no pusieron las alertas, no le dieron la atención adecuada a una situación, viene la culpa, la depresión, entre otras cosas, ¿no? Y ese es un estigma, esa es una situación que también generalmente las personas no van con un profesional de la salud o muchas personas no van, otros a lo mejor sí van, pero no se atienden, ¿no? Y entonces van a andar cargando esa situación cuando pues las personas habría que tener una situación de superación de este duelo, ¿sí? Y de buscar que si hubo errores o francamente no hubo por parte de la familia una contribución significativa para que se haya suicidado la persona, pues tenemos que superar y darle vuelta a la página, ¿no? Porque muchas veces los padres, por ejemplo, hundidos en la depresión, por estar centrados en el miembro de la familia que se suicidó, desatienden a los otros. Eso también no es lo adecuado, ¿sí? O se desatienden ellos, pierde sentido su trabajo. Eso, lo que sí tendríamos que hacer, y mira, Claudia, eso es también, me parece muy cuestionable. Si recordamos que en México, en algunas cifras de algunos medios de comunicación nos hablan que ya pasamos los 300,000 muertos en el país, ¿sí? Hay otros medios que con datos de la Secretaría de Salud y datos del registro civil nos hablan de que ya nos estamos acercando a los 500,000 muertos por la COVID, ¿sí? Aquí habría que preguntarnos si a las personas familiares de esas personas que fallecieron, ¿sí? Se les ha dado la atención tanatológica, ¿sí? Muchos no pudieron ni siquiera despedirse de sus familiares que murieron. No pudieron concretarlo en el ritual de despedida, ¿sí? Y muchas de esas personas se sienten terriblemente mal. Algunas a lo mejor con el tiempo superan esa situación. Otros se pueden convertir en duelos complicados, ¿sí? Y en algunos casos en los que pudo haber desencuentros y no lo resolvieron en vida de la persona, ¿sí? Puede generar tal culpa que pueda derivar hasta en un suicidio, ¿no? Entonces, son situaciones que no están siendo adecuadamente atendidas por parte de las autoridades y me parece que eso es muy lamentable porque eso ha generado que México sea el país número 1 o número 2 en número de muertos, porque la pandemia no ha sido abordada de la manera más integral y más adecuada posible, ¿no? Pues padres y madres, alerta en la visión del estar presentes con los hijos, que creo que esa es una forma importante de prevención. Notamos muchas veces cómo creemos que los adolescentes se alejan
de la mirada de los padres, pero más bien los padres y madres a veces estamos muy ocupados y dejamos de ver, de escuchar, de atender. Y créanme que cuando está uno al pendiente y está uno cercano, los hijos es lo que más piden, estén en la edad que estén, necesitan de esta atención, de este cuidado, de esta visión integral de sentirse amados, queridos. Y yo lo veo porque a veces cuando tengo vía virtual a muchos adolescentes, están esperando platicar conmigo, pero más que nada el platicarme cosas que quisieran contar o relatar a veces a sus padres o madres que están tan ocupados, ¿no? Entonces, y ocupadas, y por eso es importante que veamos esta visión también desde esta parte integral. Y Pepe, pues muchísimas gracias. Creo que nos dejas así todo el panorama para reflexionar, para cuestionarnos qué estamos haciendo y también nosotros como profesionales de la salud emocional. Yo te quiero agradecer de la salud mental. Te quiero agradecer, Pepe, porque sé que eres una persona muy proactiva, que siempre está contribuyendo al bienestar en las distintas áreas en las que te mueves y promoviendo siempre. Sé que eres un apasionado de la psicología y como decías, un ciudadano también enamorado de la vida, y yo te agradezco mucho el que hayas dedicado este tiempo para compartir aquí en Converso. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde te buscamos. Claro que sí. Nosotros tenemos, ahí estoy de coordinador general, el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad. El domicilio es Avenida Sierra Nevada, 1046, en la Colonia Independencia, una cuadra al norte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para mayor precisión, ¿no? Nuestros teléfonos son el 33 33 42 02 61 y 33 33 42 02 62. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 8. Con mucho gusto los podemos atender. Tenemos por parte del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, ahí brindamos dos tipos de servicios por ejemplo, de asesoría psicológica y psicoterapia, que son servicios económicos y también servicios profesionales brindados por gente que tiene mucha experiencia o posgrados y que pueden, de una manera accesible a la gente, pueden atenderlas, ¿no? Y también tenemos en el mismo centro servicios psicoeducativos. Por ejemplo, en los próximos días, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, tenemos el 8º Congreso Ciudadano de las y los Adultos Mayores, que es gratuito, va a ser virtual, reconociendo que los adultos mayores tienen el derecho de beneficiarse con los avances de la ciencia y la tecnología. Los adultos mayores, aun cuando a lo mejor muchos de ellos no manejan las plataformas, ahí es la invitación para que los familiares, los vecinos, los amigos de esos adultos mayores los acerquen y les ayuden a acceder a las plataformas, a este congreso que es multidisciplinario, que va a haber actividades culturales, recreativas, un concurso de chistes, entre otras cosas, y que es gratuito para nuestros adultos mayores, ¿no? Y así como eso tenemos más actividades, entonces, si nos llaman, nosotros les informamos qué actividades tenemos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Pepe. Pues como siempre, siempre pensando en la inclusión de todas las personas, que eso es lo que estamos buscando a través de esta educación, de estas propuestas también educativas. Y muchísimas gracias, Pepe, por estar aquí. Recuerden Converso, buscar el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y también buscar Facebook Claudia Hernández para ver la repetición de este programa. Gracias.